En pleno corazón de la provincia de Córdoba, donde los pueblos blancos conservan todavía el eco de siglos de historia, se alza una vivienda que, desde fuera, parece tan corriente como cualquier otra. Una fachada encalada, un portón de madera envejecida y un patio amplio con baldosas gastadas y macetas alineadas en silencio bajo el sol. Quien la observa desde la calle difícilmente sospecharía que, entre sus muros, se ha tejido una trama de muerte, miedo y misterio que aún hoy sigue viva. Era una casa antigua, construida con la lógica andaluza de patios centrales y estancias que se abrían hacia la luz, pero su historia estaba marcada por la tragedia. Antes de que la última familia la habitara, ya varios destinos habían quedado atrapados en ella. Se contaba en el pueblo que allí había vivido un veterinario con su esposa. La mujer falleció en aquella misma vivienda, sin que quedara claro si por enfermedad o por accidente. Más tarde otro matrimonio ocupó la casa. Primero murió la mujer, pero poco tiempo después el marido la siguió, dejando tras de sí un aire de desamparo. En los últimos tiempos fue la propia abuela de Maricruz, una mujer de carácter, la que murió allí, sumando su nombre a la lista de fallecimientos. Notaba que había algo que no veía. En la casa hubo dos familias que vivieron antes que nosotros. Me parece que sí que murió en el suelo de la casa, sí, esa señora sí que murió aquí. También vivió un matrimonio, el cual primero murió la mujer, y luego murió también aquí el marido. Luego, por último, fue mi abuela la que murió. Una sucesión de vidas interrumpidas se iba apilando sobre las losas del suelo, como si cada muerte dejara un rastro invisible. Los vecinos hablaban en voz baja, con ese respeto supersticioso de los pueblos. Nadie afirmaba nada de forma tajante, pero todos parecían saber que la casa tenía algo extraño, algo que no se podía explicar con palabras. Cuando Maricruz y su marido decidieron mudarse a aquel lugar, lo hicieron con ilusión. Para ellos, la casa representaba su futuro, un futuro y un espacio donde criar a sus hijos, un refugio familiar, a fin de cuentas. Pero ignoraban la magnitud de lo que iban a vivir. El primer tiempo transcurrió entre rutinas sencillas, muebles que se acomodaban, risas en el patio u olores de comida recién hecha. Sin embargo, poco a poco, una sensación densa empezó a impregnarse en las paredes. Era un silencio que no era silencio, un aire cargado que, al cruzar ciertos pasillos, hacía que los brazos se erizaran. Maricruz lo percibía con claridad. Había crecido escuchando historias de viejas casas y sabía reconocer cuando un lugar parecía tener algo. En aquel hogar, cada rincón tenía un peso invisible. Los primeros sucesos fueron leves. A veces, estando sola con una amiga, las luces se apagaban sin razón aparente. Maricruz, inquieta, pensaba que era una simple avería, aunque en su interior sentía que algo más estaba ocurriendo. Con tiempo, los fenómenos se intensificaron. Yo miedo tenía siempre alguna cosa rara que pasaba, desde siempre. Me acuerdo de cuando acabamos mi amiga y yo, solas y vimos cómo se apagaba la luz. En 1994, tras el nacimiento de su primer hijo, José Manuel, lo insólito comenzó a ganar fuerza. Era como si la llegada del niño hubiera despertado algo dormido en la casa. Con apenas 2 años, el pequeño empezó a hablar de un hombre oscuro. Señalaba siempre el mismo lugar, la escalera que unía la planta baja con los dormitorios superiores. Decía que era una figura negra que recorría el pasillo,
giraba siempre en la misma curva y subía la escalera, repitiendo el trayecto una y otra vez. A los 2 años, más o menos, comencé viendo una sombra de un hombre y siempre hacía la misma trayectoria. Siempre hacía la misma curva y siempre subía la escalera. A veces, aquella sombra entraba en el cuarto, daba una vuelta en silencio y se marchaba, dejando tras de sí un vacío que helaba los huesos. Sus padres lo llevaron al psicólogo. Querían asegurarse de que no se trataba de una fantasía infantil, pero el especialista no encontró nada extraño. El niño estaba sano, y sin embargo, cada noche, la misma visión volvía a repetirse. Ya no soy capaz de dormir solo en la habitación y siempre veo lo mismo. Siempre veo al hombre por el mismo sitio y va siempre por el mismo sitio. Hace siempre la misma curva y suba la escalera. Y en mi habitación llegó a entrar alguna vez, pero siempre entraba, daba una vuelta y se iba. Y llegué a cogerle miedo cuando era aún muy chico. El tiempo confirmó que no era solo imaginación. Una madrugada Maricruz se despertó y descubrió, a los pies de su cama, una silueta negra. No era un juego de sombras, se erguía con presencia física, casi tangible. El miedo la paralizó. Quiso moverse, pero no pudo. Quiso gritar, pero la voz no le salía. La figura permaneció allí, mirándola desde una cercanía insoportable. Tras unos segundos que parecieron horas, la sombra desapareció lentamente. Fue cuando Maricruz, temblando, rompió a llorar. Hace un tiempo, una vez me ocurrió en mi habitación, lo que pasa que me dio tanto miedo que me quedé inmóvil. Yo quería moverme, llamar a mi marido, pero no podía. Era una figura negra, pero no puedo escribir ni alta porque fue tanto el miedo que me dio al ver que estaba tan cerca de mí. Luego pasó un rato y ya la sombra se fue, y yo empecé a llorar y a comenzar a moverme. Fue una de las cosas que a mí me dio bastante miedo, tanto que estuve mucho tiempo sin poder dormir en la cama sola. Pero no fue un episodio aislado. Con frecuencia, a las 3 de la madrugada los golpes retumbaban en las paredes. Eran secos, fuertes, como si alguien invisible aporreara los tabiques desde dentro. En ocasiones se escuchaban risas lejanas. El suelo crujía, como si alguien caminara por el pasillo, acercándose hasta la puerta del dormitorio para detenerse justo allí, inmóvil, antes de alejarse de nuevo. Los fenómenos parecían tener un horario preciso, como si un ritual invisible se repitiera cada noche. La familia llegó a reconocer las horas críticas, esperando con temor el momento en que la casa despertaba. Los niños estaban ya en su cama durmiendo tranquilamente, y a las 3 o así de la madrugada comenzaban los golpes. Comenzaba a golpear los tabiques, aunque también empezaba a sentirse risas. Sí, se suelen escuchar pasos o golpes, y nos despertamos alarmados. Por otra parte, es curioso saber que ese tabique fue un espacio que le robaron de la habitación de los niños. Los animales también reaccionaban. El perro de la familia, un animal normalmente juguetón, empezó a mostrar un terror inexplicable. Mientras paseaba por la calle se comportaba con normalidad, pero al llegar al portón de la casa, se negaba a entrar. Temblaba, retrocedía y había que arrastrarlo para obligarlo a cruzar. Con el tiempo, la familia decidió llevarlo a casa de los abuelos, donde el animal recuperó la calma. El chico, José Manuel, nos dijo que el perro había llegado a un punto que se negaba a entrar en la casa. Lo llevaron a casa a su abuela y desde entonces el perro se niega a entrar en la casa. Lo vi yo y es algo increíble, alucinante, pero es verdad que al perro no conseguíamos hacerlo entrar. Se detenía, se echaba para atrás, ponía una mirada lastimera y que no entraba en la casa.
El escritor e investigador Alejandro López Andrada corroboraba las experiencias relatadas por la familia. Él mismo observó la reacción del perro, incapaz de entrar en la vivienda. El animal se negaba con un terror indescriptible. Recordaba. Podía caminar por la plaza o la iglesia sin problema, pero al llegar al umbral de la casa se quedaba inmóvil, como si percibiera lo que nosotros no podíamos ver. Iker Jiménez, ante las imágenes que se publicaban en Cuarto Milenio, afirmaba con rotundidad. Es que se ve en el rostro. Hay planos de la cara del perro que expresa ese terror. Los sucesos se concentraban sobre todo en 2 habitaciones de la planta superior. Allí, la temperatura descendía bruscamente, como si una corriente helada atravesara los muros. Una vez, mientras el niño reposaba tras una operación de anginas, varios objetos comenzaron a moverse solos, chocando entre sí. Una luz blanca se encendió y apagó frente a la habitación, abriéndose y cerrándose como un foco intermitente. La madre, Maricruz, también fue testigo de aquella luz. Cuando estaba en la habitación con él, empezaron a moverse y a chocar cosas, unas contra otras. Y en medio de esto yo no creía nada lo que estaba viendo, hasta que empezamos a ver una luz enfrente de la habitación. Yo me acostaba, y al rato, veía como un foco abrirse y cerrarse, y me ponía de lado e intentaba cerrar el ojo. Así no veía nada, aunque luego ya me daba miedo cuando lo pensaba fríamente. Era como una luz, como una cosa, una luz blanca así que se abría y se cerraba, se abría y se cerraba. Todo esto fue debilitando a la familia. Dormían poco, hablaban en voz baja sobre lo que ocurría, intentando encontrar una explicación. Cada intento se estrellaba contra la evidencia. Algo que no podían controlar habitaba la casa con ellos. Con el paso de los años, la historia de la casa atrajo la atención de investigadores del misterio, entre ellos Iker Jiménez y su equipo. La médium y parapsicóloga Paloma Navarrete fue enviada al lugar sin conocer detalle alguno de los sucesos, junto a Javier Pérez Campos y el investigador Alejandro López Andrada, para evitar que su percepción se viera contaminada por testimonios previos. Nada más entrar, Paloma Navarrete sintió la diferencia. Tenemos que organizar un plan de ataque. Yo creo que tenemos que subir porque la impresión que tengo es que los puntos calientes están arriba. Al subir la escalera señaló la galería por donde José Manuel había descrito, desde niño, que se movía la sombra. Por aquí se pasea alguien, pero clarísimo. Dijo, con total seguridad. Es un hombre. No pertenece a vosotros, viene de mucho antes. Tú lo has visto y puede que luego esté por más sitios, pero tú lo has visto antes. La energía cambia completamente con la energía de abajo. No tiene nada que ver. Tras entrar en la habitación de los niños, Paloma sintió lo siguiente. Aquí sigue estando perturbado el campo. En este cuarto da la impresión que ha vivido y ha dormido esta otra persona que veo. Es una señora, en esa esquina, otra vez. Esto no tiene nada que ver con el señor de la escalera, además veo a la señora menos definida, pero está ahí. Fíjate que yo creo que esta señora dormía en este dormitorio, pero no tiene que ver nada con vosotros. Todo viene de atrás. Tiene que ver con la época en la que se hizo esta casa. Es así como Paloma percibió la presencia de una mujer mayor, quizá una antigua moradora, que solía dormir en uno de los cuartos ahora divididos por la obra. Para sorpresa de todos, la familia no pudo más que confesar que, en aquella esquina donde señalaba Paloma, era parte de la antigua habitación que había sido remodelada para que, ahora, formara parte de la habitación de los niños. La vio sonriente, con las manos de una anciana y con muy poco pelo, como si aún residiera en aquel dormitorio que consideraba suyo. Es que está en su cuarto, claro.
Antes de haberlas dividido, esta habitación era más pequeña y ella me hace así, me dice que el que se pasea por la galería es otra historia, y ella, la señora, es quizás a la que compraste la casa, y se debió morir mayor porque le estoy viendo unas manos que, bueno, son bastante más viejas que las mías, que ya es decir porque las mías las tengo terribles. Pero la señora tiene una sonrisa grande. Está sonriente, y muy poco pelo. Pero la medium tenía aún un asunto pendiente. Quería hablar con el hombre de las escaleras. Un hombre, vestido con ropas oscuras, se manifestó ante ella. Se identificó como Santiago Rodríguez del Arco, escribano de una casa grande vinculada a la iglesia cercana. Según Paloma, aquel espíritu era consciente de su estado. Dice haber vivido toda su vida y también toda su muerte en aquel lugar, así que sabe que está muerto. En la sacristía hay un libro donde pone mi nombre, refiriéndose a lo que aquel espectro le contaba en primera persona. Y a mí me gustaría saber en qué época viviste, si nos pudieras dar alguna fecha. A lo que aquel ser, hablando con la boca de Paloma, indicó la fecha 1803. Por su parte, Santiago Vázquez, especialista en fenómenos paranormales, descartó que se tratara de un simple poltergeist. Aquí no hablamos de ruidos aislados, Explicó. sino de presencias conscientes que interactúan con los testigos. No es un fenómeno repetitivo sin sentido, sino una formación fantasmal que parece querer comunicar algo. Santiago Vázquez, invitado al programa, compartió la siguiente opinión. Es decir, ante todo que es un caso apasionante, interesantísimo, y debo decir que no es un poltergeist, no lo es. Lo hablábamos Paloma y yo antes, porque el espectro, como sabemos, siempre hace un mismo recorrido. A priori parece que en este caso también, pero no, pues lo que el vídeo cuenta es que, en varias ocasiones determinadas, cambia de recorrido, incluso llega a estar delante de la puerta. El momento en el que la mujer que es aterrorizada, paralizada mejor dicho, indica que el ser interactúa con los testigos, y esa indica que se establece una comunicación personal. Esto es lo interesante, es decir, no es algo rutinario, que se está produciendo una y otra vez, sino que hay una interactividad con los habitantes de la casa, y por lo tanto, nos encontramos ante una formación fantasmal. Los testimonios coincidían una y otra vez. La sombra masculina que recorría la escalera, las luces blancas en las habitaciones superiores, los golpes nocturnos o el frío repentino que helaba los huesos. Todo encajaba en un mosaico de miedo y misterio que se resistía a una explicación racional. La investigación dejó más preguntas que respuestas. ¿Quiénes eran esas presencias? ¿Qué buscaban? ¿Por qué se manifestaban con tanta insistencia en torno a la familia? Nadie ha podido asegurarlo, al menos que yo haya podido averiguar. Lo único evidente era que la Casa de las Sombras, como empezó a conocerse, no era una vivienda cualquiera. A día de hoy sigue en pie, silenciosa bajo el sol de Córdoba. Desde la calle aparenta ser un hogar normal, con su patio adornado de macetas y un portón de madera. Pero quienes han atravesado ese umbral saben que, al caer la noche, los pasillos se llenan de pasos invisibles, luces que pueden llegar a volver a parpadear solas y una figura oscura que repite incansable el mismo trayecto, como si estuviera atrapada en un bucle eterno. Es por ello que la casa guarda su secreto, y quienes la habitaron, quienes la investigaron, quienes la escucharon en la madrugada, saben que no es una simple historia. Es un misterio vivo, un enigma que se resiste a morir. Es la Casa de las Sombras de la ciudad de Córdoba, en España.